Toy Story 5 y la película Ella, Her de Spike Jonze serán las cintas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Crossover. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. No puedo hablar. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto saludarte, Ivanovich. Yo voy a tener que explicar a nuestro querido público y audiencia que Ivanovich Morales está recuperando de una gripa, de un resfriado, y le está costando trabajo hablar en este momento en el que estamos haciendo la grabación del episodio. No, pero ya está aquí con todo el entusiasmo de poder vincular dos películas que me parece que en principio no podrían estar más separadas. Toy Story 5, una película animada, familiar, sobre el mundo de los juguetes que cobran vida, seres pensantes, autónomos, sintientes. Y por otra parte, una película de ciencia ficción que tiene que ver con el romance, el drama y la soledad. Inclusive sobre la sexualidad, aborda varios aspectos de la sexualidad dentro de esta temática grande de la soledad. Y, sin embargo, me parece que podemos encontrar puntos en común muy interesantes. Ivanovich, ya los platicaremos exactamente cuando lleguemos a Her, película del 2013 protagonizada por Joaquín Phoenix. Extraordinaria interpretación de Joaquín Phoenix, debo decirlo. Creo que es uno de esos actores que siempre me sorprende. Y aquí lo hace con mucha gracia para un personaje tan frágil y vulnerable. Eso está bien bonito. A mí me gustó mucho esta idea fue tuya de conectarlas. Este es el tipo de crossover que más me gusta a mí. Cuando las conexiones no son de lo más obvias, cuando no necesariamente te vienen. Bueno, hay dos tipos de crossover que me gustan. Uno es como el reacción en cadena, que tal cosa te dan ganas de ver otra. Y que es cuando nos ponemos creativos. En este caso te pusiste creativo como para rascarle temáticamente en qué universo cinematográfico cabe. Obviamente, como dijiste, son películas muy diferentes, pero creo que sí dialogan bastante bien. Son dos perspectivas, pues, de lo mismo. Y lo que es más interesante también, y vale la pena mencionar, es que son hechas en dos momentos muy diferentes. Una, Her, hace 13 años, 14, 13 años, en el que muchas de estas cosas eran todavía fantasía, todavía permanecían en la imaginación nada más, no lo habíamos visto en la vida real, mientras que Toy Story ya está conviviendo con cosas que están pasando hoy. Entonces, esas dos perspectivas también está padre. Durante toda mi nuevo visionaje de Her, que he visto varias veces y que en el momento en el que fue estrenada en México fue una de mis películas favoritas del año, no dejaba yo de pensar en eso, en cómo en poco más de 10 años, casi 3 lustros, desde que la película se estrenó, ya prácticamente estamos allí, en este mundo que se planteaba como un futuro inmediato para el 2013, un futuro cercano, pero no con la contundencia que nos hubiéramos imaginado. Sí es un poco inquietante verla nuevamente y pensar que, mira, eso era ciencia ficción hace 13 años y ahorita prácticamente lo estamos viviendo. Pero bueno, si te parece bien, vamos a empezar con el estreno de Toy Story 5, que ya está en nuestra cartelera en México, está en todas las carteleras de este planeta, en cines comerciales. Y bueno, hemos visto desde 1995 como parte del nacimiento de esta empresa que se llama Pixar, de esta animación digital que logró combinar mucha creatividad, sobre todo en yo pensaría que en esa primera década, muchísima creatividad, muchísimo entusiasmo, la cuestión del avance tecnológico de pasar de una animación tradicional a la animación por computadora, pero más allá de eso, yo creo que lo hubieran hecho con lápiz o con crayolas o en animación tradicional, lo importante eran las historias que nos estaban contando y cómo esas historias de Pixar conectaban emocionalmente de una manera muy poderosa con niños, adolescentes, adultos, personas mayores, ¿no? Y diría yo, en esos 30 años hemos pasado casi por todas esas etapas nosotros mismos. Entonces, hemos conocido a estos personajes, a Buzz y a Woody principalmente, pero pues a todo este grupo de juguetes que ansían
por tener un niño o niña con quien jugar, que básicamente es el tema que están manejando las películas. Y creo que tanto la 2 como la 3 lograron muy poderosamente abordar cosas nuevas, diferentes, aprovechar el universo que ya se había creado con la primera película, ser increíblemente divertidas e increíblemente emocionales. Siento yo que hay una suerte de tropiezo con la 4, es una película como más complicada, pero me vuelvo a sorprender en este 2026, Ivanovich, más de 30 años después, diciendo, a ver, ¿cómo nos van a sorprender ahora? ¿Qué van a tratar de hacer? Y creo que lo hacen con dos. A ver, primero que nada, hay un tema central que está presente, el miedo de los juguetes a ser reemplazados. Ese tema constante ahí continúa, pero ahorita es ser reemplazados por la tecnología. Y un cambio de perspectiva que tiene que ver con, creo que ahora se aborda más a la niña, a Bonnie, a la humana, más que en cualquiera de las películas anteriores. Perdón, Ivanovich, ya. Es que antes de que continúes y empieces a hablar de otro tema, quería mencionar algo sobre la evolución de las películas, porque yo nací en el 81, entonces cuando vi la primera ya tenía yo 14, 15 años, pero ahorita que, no sé, algo dijiste que me hizo pensar que alguien que nació en el 90, es decir, que ahorita tiene 26, no, 36, ¿no? Pues es Andy, o sea, literal tiene la Sí, edad claro. de Andy. Entonces, digo, sí. Lástima que ahorita cuando vino Andrew Stanton a México, que lo pude entrevistar, mencionaba que ahorita estamos en la era de Bonnie. Él dijo en la trilogía de Bonnie y luego se trató de retractar porque dijo, no sé si va a haber una tercera, pero ya estamos como en las películas de Bonnie, ya no con Andy. Claro. Pero si siguiéramos con Andy, el señor ya tendría 36 años y estaría padre también. O más, porque estás asumiendo que tendría 5. Yo creo que es un niño más de 5 años. Sí, a lo mejor tiene como 8 o 9, sí. Ajá. Como tiene ahorita Pero está Bonnie. Padre. Está padrísimo. O sea, ya sería un cuarentón. Y hay gente que pues literalmente creció con los juguetes igual que el personaje de la película. Por supuesto. Ya, perdón, era todo lo que quería decir. No, es que es un extraordinario tema. Yo te lo decía, tú lo viviste como adolescente, yo ya era adulto, pero bueno, va pasando uno, insisto, por distintas etapas de madurez al ver las películas. Y digo, ya para esta quinta película ya damos por sentado que los juguetes no son todo eso que dijimos, son seres pensantes y seres sintientes, y que sí piensan en su bienestar emocional, sobre todo a la hora de no querer ser ni reemplazados ni olvidados, pero hay este interés en hacer sentir bien al niño con el que están jugando. Y al final de cuentas, me parece que lo que termina abordando la película, pues es este asunto de cómo todos estos avances tecnológicos, las pantallas individuales que tenemos a través de nuestros celulares, los televisores, las tablets y demás, efectivamente nos están aislando, a pesar de que se supone que por allí estamos generando la conectividad. Y de manera muy leve aborda el tema también del bullying cibernético. O sea, sí está ahí, es un momento emocional de la película, pero más light no podría ser, porque las cosas que tristemente hemos visto a lo largo de todos estos años de convivencia con la tecnología son impresionantes y han llegado a extremos inclusive letales, desafortunadamente, tristemente. Sí. Pero el tema es muy vigente. El tema me parece que es sumamente interesante y sí, a pesar de que está tomando muchos temas que ya conocemos, la conexión del niño, el ser olvidado o no, el aceptar o no que efectivamente está creciendo y empezará a dejar de ser niño a pasar a ser adolescente y tener otros intereses, vuelvo a pensar que no habíamos visto tal interés por el bienestar emocional del niño, en este caso niña, Bonnie, como en esta película, Ivanovich. Sí, eso es cierto, no había pensado eso, pero sí, y creo que va de la mano con lo que estamos viviendo hoy en día, o lo que los padres de niños y niñas chiquitos están viviendo, que sí hay más peligros para ellos, ¿no? Porque
siguen existiendo los mismos peligros que siempre han existido, ¿no? El bullying tradicional, que algo les pase, bla, bla, bla. Y encima de eso se le ha sumado toda esta cosa digital, que son peligros de otra gente y de las pantallas solitas. Entonces creo que tiene sentido que los personajes estén todavía más preocupados por el bienestar de la niña. Me gustó mucho el tratamiento que tiene esta película porque me sorprendió. Yo iba con las expectativas súper bajas porque, como bien dijiste, la 4 sí fue como, ok, está chistoso Forky, pero pues es como Jar Jar Binks 2. Gran Yo comparación. sentí, yo en la 4 sentí que la lógica se les estaba desmoronando un poquito, ¿no? Como que ya estaban tomándose un poco las cosas a la ligera, y en esta comencé sintiendo lo mismo, porque hay una historia paralela a la que estamos viendo. Básicamente Bonnie recibe esta tableta y Jessie, que es quien está ahora a cargo de ella, empieza a sentir como que esta tableta está rara y hay que, ¿no?, ponerle atención. Pero paralelamente vamos viendo la historia de un cargamento de Buzz Lightyears que se pierden o chocan en una isla, y están los juguetes ahí, todo un ejército de voces tratando de salir. Cuando vi esa parte, a mí sí me sacó un poquito de onda, porque dije, sentí que se les estaba rompiendo ahí la lógica un poco, sobre todo porque ellos parecen estar conscientes o cobran conciencia de que son juguetes o de que hay algo raro en ellos mucho antes de lo que el boss en el 95 se dio cuenta. Claro. Pero eventualmente se me quitaron esas cosas porque ya estaba yo siendo demasiado sangrón con la película y me ganó. Entonces creo que esta sí es mucho más exitosa que la 4. El único pero que le pondría, y lo entiendo perfecto, estas son decisiones más de marketing que de otra cosa, pero sí siento que no era súper necesario regresar a Woody. Como que él ya estaba en otra historia, ya estaba como retirado haciendo tus cosas, y lo sentí un poquito con calzador que lo regresaran. No me estorba porque lo entiendo y yo también lo extraño, pero sí sentí como que pues no era tan necesario que viniera. No sé cómo lo ves tú. No lo era, pero se agradece. Sí, Y claro, dentro o sea, de su propia historia tiene sentido. Woody siempre ha sido el sabio de la aldea, el sí, veterano de la aldea, a quien recurrir cuando tenemos un problema, aunque sea como consulta, que se también me parece que eso estuvo bien, que hay un malentendido. ajá. Y finalmente se apersona. Me encanta, hasta en el tráiler se ve el tema del poncho, muy al estilo de Clint Eastwood, y la reacción de los juguetes, ¿no?, su calvita, todo ese tipo de detallitos me parecieron muy simpáticos. Hay algo que extraño en las películas de Pixar desde hace un rato, Ivanovich, y es el corto inicial con el que arrancaba, que era un sello de la casa de Pixar, de que nos presentaran una historia independiente, un cortito, antes de que tuviéramos nuestra película principal, que era una forma de seguir formando y forjando a sus animadores y a las personas que cuentan sus historias, que en algunos casos era vinculada con algunos de los personajes de películas previas, ¿no? El coche nuevo de Mike y demás, de Wazowski, en fin, pero pues ya no se hace. Y de alguna manera, a mí en lo personal, la historia de este ejército de Buzz Lightyears más modernos, ¿no?, más contemporáneos, como que lo pudo llenar ese huequito. O sea, teníamos esta historia. Pudo haber sido, claro. Pudo haber sido, claro, en un descuido, y así hasta empezó. Porque es una historia prácticamente independiente a la cual regresamos ocasionalmente, y al final eventualmente terminan conectándola muy bien, ¿no? Y resolviéndola también muy bien. La resolución de esa historia me parece que también es, o sea, sencilla pero encantadora. Entonces, digamos que la experiencia en general de la película termina siendo muy grata. Otra cosa curiosa, tan buena animación digital de una película de Toy Story, porque ha ido mejorando a lo largo de estas ya décadas, ya insisto, son más de 3 décadas, de repente me choca un poquito. O sea, ya hay tanto realismo en las calles, en las casas, y cuando estábamos acostumbrados a ver algo, pues, de ficción animada, propiamente.
ahorita lo que sí está muy bonito son las partes idealizadas de cuando juega el niño o la niña, en este caso Bonnie o la amiguita Blaze, que son como una ensoñación, ¿no? Son como ese momento en el que el juguete estamos viendo las cosas desde la perspectiva del juguete y de la imaginación de la niña, ¿no? De una manera, una mezcla muy peculiar que se trabaja muy bien a partir de la segunda película. Todo el inicio de la película es eso que vemos que está pasando, ¿no? Cómo están en esta gran aventura, y es parte del juego que está teniendo. O sea, me parece que termina funcionando muy bien, y me parece muy acertado el tema de cómo se está acelerando. Ese es un tema importante, cómo se acelera la maduración de niños y adolescentes a partir de estas interacciones con las pantallas individuales, con los teléfonos inteligentes, iPads y demás. Pues digamos, justamente en detrimento de alargar estas etapas de la infancia. Los que tenemos complejo de Peter Pan, con todo y canas, se puede ver por los juguetes que tengo a mis espaldas, nos cuesta un poco trabajo eso, es decir, ¿cómo que quieren crecer tan rápido? ¿Cómo que quieren pasar a la siguiente etapa? No, disfruten la que tienen, que es una cosa increíble. Y también, por otra parte, me parece que no se trata, y eso sí hay un hilo así muy delgadito que mantener, de la satanización de estos dispositivos. No, justo, sí. Creo que esa parte termina siendo, no, porque vi, por ejemplo, mucho, inclusive antes de ver la película, muchos memes dicen, no, pues esto lo pueden haber resuelto de esta manera, y te pasan otras películas donde están destrozando dispositivos, ¿no? Entonces, creo que hasta vi una de Zoolander, ¿te acuerdas? Cuando dicen, it's in the computer, y rompen una computadora prácticamente como si fueran neandertales. Una de esas Mac gorditas de hace muchos años. No me acuerdo de Zoolander, pero sí, eso yo también lo noté, porque creo que está muy bien matizado eso, o sea, la tecnología no es en sí misma mala, y también la cosa es que dónde dibujas la línea, ¿no? Porque de alguna forma y vemos cuando Jesse entra a la casa de no me acuerdo cómo se llama el personaje, Blaze, que conoce a esta tecnología vieja. Esos también eran avances tecnológicos, sí, ¿no? Claro. Entonces, el boss que conocemos ahorita, los nuevos, también ya tienen otras cositas. Entonces, ¿dónde dibujas la línea entre la tecnología buena o la mala? Claro. Creo que hace un buen trabajo de matizar eso, de hay que tener cuidado con estas cosas, pero tampoco es para salir corriendo. Efectivamente. Sí, ¿no? Y además yo creo que puede apelar a la un poquito, sin que necesariamente esa sea la intención, la concientización de padres y tutores, madres, de decir, requiere un tanto cuanto más de vigilancia, ¿no? No vamos a prohibir estos dispositivos. Yo conozco familias que dicen, no, pues a mi hijo o hija no se le permiten que tenga estos dispositivos hasta cierta edad, lo cual crea otros temas, ¿no? Por la cuestión de que si hay, como sucede con el caso de Bonnie, ¿no? Yo soy la única que no tiene, te sientes segregado del grupo, claro, por ser la persona que no está conviviendo con esto. O sea, sí son demasiados temas que de verdad se pueden utilizar en plan reflexivo después de ver la película. Ahora, nosotros tenemos otra experiencia todavía mayor, y lo digo como humanidad, globalmente, la pandemia que nos confinó a todos. ¿Y qué pasó con todas esas infancias y adolescencias que estuvieron encerrados en sus casas, conviviendo, aprendiendo, inclusive, diría yo, socializando a través de los dispositivos? Entonces, sí, no nada más es la dependencia creada, sino la necesidad y pues la forma en la que sustituyó clases, trabajos, ¿no? Hacer podcast, como podemos nosotros ejemplificar en este instante. Entonces, pues ahí están todos esos apuntes, Iván. Sí, creo que es algo que también, para empezar a hablar un poquito de Her, creo que también es algo que esa película hace, que muestra
te muestran los peligros que puede tener la tecnología, pero sin enfocarse en ellos, como de, queda muy claro el lado, pues el lado nocivo de esto si lo dejas llevar demasiado lejos, pero afortunadamente el tratamiento se va por otro lado, sin ignorar esas cosas, pero sin tampoco hacer demasiado hincapié, porque al final del día no es la historia que está contando, ¿no? Efectivamente, Pero efectivamente. y en el caso de Her, a mí, creo que lo que más me llamó la atención en como dices, en esta vez que la pude ver, no sé cuándo fue la última vez que la vi, pero hace muchos años, y ahorita pues ya tenemos estas inteligencias artificiales, ya Ujú. tenemos estas relaciones de gente que está teniendo relaciones con estos sistemas artificiales, eso ya existe. Creo que predijo muy bien todo eso, pero es como lo predijo en la versión más bonita posible, porque predijo la machósfera si todos esos tipos fueran decentes, porque es Claro, esta onda de hombres solos que creen que el mundo les debe algo y que solamente encuentran conexión con estos sistemas artificiales, pero en el caso del personaje Joaquín Phoenix, pues es una persona decente que está tratando de encontrar conexión y no de radicalizarse hacia lados rarísimos. Entonces, me gusta mucho el tratamiento que tienen ambas sobre esa tecnología, que es como Black Mirror, pero bonito. sí, 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 sí. Mira, justamente creo que ahorita pudieron haber habido distintas películas con las que hubiéramos podido empatar Toy Story 5, si nos vamos por ese aspecto, ¿no? De soledad, aislamiento, socialización o no a través de los dispositivos Sí. personales. Pero en el caso de Hair, me parece que lo hace también de una forma muy emotiva. O sea, nos presenta un personaje, yo dije la palabra vulnerable hace ratito, me parece que es una Sí. palabra que lo define muy bien. Decía yo que Joaquín Phoenix lo interpreta magistralmente, porque inclusive hasta en los grandes close-ups que hay, que son muchos a lo largo de la película, esto que se llaman las microexpresiones, la mirada, Sí. las tristezas o satisfacciones que pueda haber, pues terminan transmitiéndose muy bien para el espectador. La historia va sobre un futuro muy cercano en el que la tecnología, o sea, casi hoy, ¿no? En el que la tecnología forma parte indispensable de nuestras vidas. Él trabaja en un negocio que podría verse un tanto cuanto retro. Él es un escritor, ¿no? Que tiene toda la sensibilidad suficiente como para escribir cartas personalizadas de los clientes que tiene su empresa. Y él está junto con muchos otros personajes frente a su computadora dictando cartas, iba a decir letras por letter, dictando cartas personales de parejas, de familias, etcétera, etcétera. Y en algunos casos tiene clientes frecuentes que ya conoce inclusive la historia de ellos, ¿no? Y resulta que se imprimen como si fueran manuscritas. Seguramente esa parte no la explican, pero pues nos imaginamos que es con la letra de Sí. la persona que lo ha solicitado. Cosas que, por cierto, yo decía, qué chistoso, porque hoy en día mucha gente hace sus cartas dictándole a la inteligencia artificial la idea y ya te lo entrega la Sí. inteligencia artificial hecha. Y aquí es al revés, se está buscando, por eso me gusta esa parte, no la veo anacrónica, sino que es un nicho, es No, un negocio claro, de sí. nicho, poder crear una carta que efectivamente tenga esa sensibilidad humana, ¿no? Pero también conocemos su situación personal, es un hombre que se separó, no ha concluido su divorcio, pues enfrenta una soledad muy especial porque no ha podido desprenderse de la vida que tuvo previamente. Se anuncia como tenemos estos anuncios de Apple, por ejemplo, son en los que más pensé cuando vi la película, Sí, antes claro. y ahora inclusive, un nuevo sistema operativo con inteligencia artificial que va aprendiendo conforme a la interacción que va teniendo con su usuario, ¿no? Eh, Increíble esa escena cuando está al frente a la computadora y el sistema le empieza a hacer preguntas y él se empieza a soltar y la inteligencia dice, no, hasta ahí, ya basta, siguiente pregunta, ¿no? Como un mal psicólogo. ¿A Sí. poco no, Ivanovich? ¿Y quieres voz de hombre, mujer? Mujer.
Y hay que también subrayar el estupendo trabajo actoral que hace Scarlett Johansson con su voz. Sí. Porque evidentemente nunca sale a cuadro, es la voz de un sistema operativo que puede estar en la computadora o en el teléfono celular, no en el audífono que él tiene y usa constantemente, y que de verdad es juguetona, alegre, simpática, inquieta, risueña, emotiva, cachonda cuando se requiere, o sea, pasa por todos estos y entonces él empieza a depender mucho más de esta relación artificial que de sus pocas relaciones humanas que todavía conservaba. Entonces creo que ahí básicamente es como este primer acercamiento entre ambas películas, Iván. Sí, creo que otra de las cosas que me llamó la atención a mí es que, o sea, sí predijo muchas cosas de alguna forma, excepto el uso de mail versus los textos, porque Ajá. todos se comunican por mails y eso pues Claro. ya casi nadie, ya ni siquiera la gente de que me manda comunicados de prensa y así me los mandan por mail, ya todo es por WhatsApp, entonces creo que esa parte está diferente, pero sí, las interpretaciones de ambos me parecen extraordinarias. Creo que se logra. Hubo un momento en el que yo la estaba viendo en la computadora con los audífonos y hubo un momento en el que tuve que ir a otra cosa y regresé. Entonces la escuché, nada más me quedé como escuchando esa parte como 2, 3 minutos. De nuevo, yo ya la he visto varias veces, entonces se vale hacer esto. Y nada más escuchándola, Sí. sigue funcionando. O sea, digo, obviamente tiene que ver que ya la he visto, pero nada más escuchando esas dos voces, la forma en la que están las dos interpretaciones, creo que es increíble lo que hicieron ambos. No me acuerdo que se habló de una nominación para Scarlett, no, ya no se hizo, pero creo que sí hubiera estado bien merecida. La otra cosa que a mí siempre me ha gustado mucho de esta película es el diseño de producción, porque no es un futuro, yo nunca he visto un futuro así. Esta es un futurismo muy sutil, muy Sí. realista se me hace. No tiene estas grandes cosas como Minority Report en el que todo tiene que ser una versión futura de lo que tenemos hoy. No, son nada más los videojuegos, ¿no? Cómo pueden ir avanzando, lo vemos bien, pero la gente sigue vistiéndose pues bastante Claro. similar a como ahorita. Digo, ellos no sabían que iba a venir una pandemia y que muchos trabajos iban a ir a casa y seguramente este sería uno de los trabajos que se irían a casa, pero las oficinas lucen iguales, la forma en la que conviven en el parque, todo eso sigue siendo pues, muy identificable. Entonces creo que eso aterriza la película muy bonito. No envejece mal, como muchas películas con Nada. afanes futuristas envejecen mal justamente por vestuarios exagerados, por ejemplo, ¿no? Sí. Y efectivamente evita este efecto Metrópolis. Me refiero a esta película de ciencia ficción del inicio de la era cinematográfica, de estas grandes urbes, Blade Runner, Minority Report y demás, autos volando. No, efectivamente, todo es más sutil. La diferencia, muy al estilo, efectivamente, diría yo que debe tener mucha deuda Black Mirror con esta serie, de que la diferencia es la tecnología, no las interacciones humanas, pero sí cómo la tecnología termina afectando las relaciones humanas. Si pensamos en ambas películas, Toy Story 5 y Her, sería ese momento en el que las máquinas empiezan a ocupar el lugar de las relaciones interpersonales, ¿no? Sí. Teniendo, por una parte, la soledad como punto de partida de la historia. Bonnie no es que sea una niña solitaria per se, tiene a su familia, sus papás están juntos, pero tiene este miedo a la interacción social, la dificultad para poder convivir con las otras personas. El miedo a ser reemplazados lo vive el personaje de Teodoro, que es Theodore, el personaje de Joaquín Phoenix. En las películas de Toy Story son los juguetes las que lo están sintiendo todo el tiempo. Y la otra parte es esta situación de que aparentemente, ¿no? Porque es el tema de Her, pareciera que la tecnología entiende mejor a las personas. Te escucha, te acompaña, te valida, te entretiene y además, ¿qué crees? Está disponible cuando tú lo necesitas, no
como las relaciones personales que yo pues decir, oye, Iván, necesito hablar contigo, sí, nada más espérame, estoy en una junta, estoy en una, no, dando una terapia, estoy en tal o cual cuestión. Entonces, bueno, me parece que esa búsqueda de una conexión auténtica es lo que finalmente termina empatando las historias, los temas de lo que estamos hablando. Pensaba yo, haciendo este análisis, no bueno, análisis, esta analogía, vamos a llamarle, de entre las películas, Theodore, Joaquín Phoenix parece un juguete olvidado. O sea, está teniendo estos mismos, él estuvo en una relación de la cual está fijado, nada más está recordando esos momentos que vivió satisfactoriamente con su pareja y de repente ya no está ahí, ¿no? Entonces, la historia de Theodore, de Joaquín Phoenix en Her, de Spike Jonze, podría estar, Ivanovich, narrada en las 5 películas de Toy Story. 1, el miedo a ser reemplazado. En la 2, es el dolor de ser olvidado. La 3, ir aceptando el paso del tiempo. En la 4, es lo que finalmente tiene que suceder, cómo reconstruirte después de esa despedida. Y preguntarnos cuál es nuestro papel en este mundo tan tecnológico. Entonces, y se adelanta inclusive en el 2013 Her, ¿no? Porque ya está anticipando esta dependencia tecnológica. Pero sí, me parece que es un juguetito roto más, un juguetito más aparentemente olvidado, el de la película de Her. Eso está interesante, sí, no lo había visto así, pero sí es interesante. La otra diferencia que yo veo con los sistemas inteligentes que tenemos hoy es que, o sea, digo, tanto la Lilipad esta como el sistema operativo de Her, sí son cosas que son genuinamente inteligentes, ¿no? Porque sobre todo cuando la tableta está interactuando con los otros juguetes, sí son inteligentes de verdad. La cosa y lo que hace peligrosa ese tipo de tecnología en el mundo real es que todo el tiempo nada más están buscando reafirmar lo que tú les estás diciendo. Exacto, Entonces eso te encierra en una cámara de eco muy peligrosa en el que solamente te está alimentando y se está alimentando de puras cosas que refuerzan las mismas creencias y demás. Y el personaje de Scarlett, o bueno, esta voz, me gusta que sí lo reta varias veces. O sea, sí varias veces le dice, no, pero a ver, ¿cómo? ¿A qué te refieres? No, hay un momento en el que le dice, perdón, qué chistoso, pensé que estábamos hablando de mí. Y eso es algo que el Cloud o claro. ChatGPT jamás va a hacer. O sea, claro. Y el desenlace de la película, sin hacer spoilers por si alguien no la ha visto, creo que también habla de ese mismo crecimiento, de que estos entes pueden crecer, ¿no? Y creo que algo similar también vemos en Toy Story. Claro. Ese cambio de que son personajes reales lo separa mucho de estos sistemas que tenemos en la vida real. Lo menciono sobre todo porque no me gustaría dar la impresión de que creemos que los sistemas que tenemos hoy son así de benévolos y de neutrales. Hay ciertas cosas que sí hay que tenerles mucho cuidado, porque por lo mismo te pueden encerrar en estas cámaras de eco de las que mucha gente tristemente no puede salir y no está padre, ¿no? Sí, no, y que inclusive tienen sus propias tendencias que tienen que ver con intereses económicos y demás, o sea, sí, Claro. marcar esos pequeños detalles de los cuales tenemos que ser conscientes porque la tecnología está para nuestro uso, para que la podamos emplear, ¿no? Es como si alguien no, como yo escribo a mano, ¿cómo voy a escribir con una máquina de escribir? No, yo escribo con una máquina de escribir, ¿cómo voy a escribir ahora con una computadora? No, ¿cómo que le voy a dictar si yo realmente puedo seguir teclando? En fin, la cuestión es que seamos nosotros los que nos adaptemos, hablando de esa, porque sí, lo que sucede en Her es sumamente interesante lo que estás mencionando. Está evolucionando, pero además lo hace a una velocidad impresionante, tanto que termina, ¿no? Claro. Superando esta relación que tenía con su usuario, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué crees? O sea, simultáneamente yo puedo estar atendiendo a tal número de personas, ¿no? Lo cual afecta profundamente la autoestima de nuestro personaje principal.
Es tan interesante. Al final de cuentas, el tema de la soledad es un tema vigente. Todos nos hemos sentido en situaciones de aislamiento. Podríamos estar rodeados de gente, sentirlo, podemos estar completamente solos y también, y no sentirlo, pues, o sea, así de complejo es, pero creo que aquí está abordado de una manera sumamente inteligente, de una manera que efectivamente toca esas fibras emocionales, que está planteando situaciones que nos invitan a la reflexión. La fotografía de la película es extraordinaria, también a la propia apreciación. La escena del videojuego me parece divertidísima, por ejemplo. También, decía yo al inicio de la charla, aborda temas de cómo se pueden realizar o tener relaciones sexuales a partir de los dispositivos y de la distancia, y cómo aún así te puede inquietar lo que la otra persona diga, piense o proponga. Que creo que lo del gato es así, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Entonces, pues es interesante. La película creo que fue reconocida, ¿no? Tuvo varias nominaciones a muchos premios, pero la constante que recibió de premiaciones fue de guión. El guión. De guión original. Sí. De Spike Jonze, que por cierto, creo que no ha hecho nada desde entonces. No sé. Ay, ¿en serio? Habré que algo debe revisar, haber hecho. ¿sí? ¿No trabaja en las de Jackass? Según yo, hace algunas de Jackass. Pero no dirigiendo. O sea, lo Sí, no. necesitamos así, lo necesitamos al mando. Pero bueno, una propuesta sumamente interesante y que además está disponible en varias plataformas. Yo la vi en HBO Max, que se ve increíble. Sí. Y se disfruta plenamente. Spike Jonze sí hace mucho que no sé nada de él, pero durante los 2000, empezando en el 99 con Being John Malkovich, para quien no lo conozcan, los escuchas que tengamos más jóvenes, búsquenlo porque desde sus videos musicales, que tiene varios videos musicales muy padres, hasta obviamente Quiere ser John Malkovich, Adaptation, que también es de Charlie Kaufman, tiene varias películas muy interesantes. Creo que era alguien que pues le augurábamos mucho futuro, no sé qué habrá decidido hacer, se fue por otro lado. Y la otra que convive muy bien con esta, que ya no tiene nada que ver con Toy Story, pero que sí convive con esta porque están de alguna forma ligadas, es una que a mí me gusta mucho, que es Lost in Translation, que en México, claro, recordémosle que infamemente le pusieron Perdidos en Tokio. Entonces, Lost in Translation. Me encanta porque Lost in Translation y Perdidos en Tokio es la mejor forma de ejemplificar lo que significa Lost in Translation. Sí. Lost in Translation, que es una película de Sofía Coppola. A mí, Sofía Coppola es una directora que me gusta mucho. Esa es obviamente la que más me gusta, creo que es la que más le gusta a todo el mundo. Y ella hizo esa película para hablar un poquito sobre su relación y su divorcio con Spike Jonze. El personaje que Giovanni Ribisi interpreta en esa película está un poquito inspirado en Spike Jonze. Y 10 años después, Spike Jonze haría esta, hablando sobre ese momento en el que su relación con Sofía Coppola se quebró. Entonces, dialogan bastante bien también y siempre, y bueno, también es protagonizada por Scarlett Johansson. Entonces, cualquier mención de Lost in Translation siempre va a ser buena. No, y increíblemente, o sea, supera la misma temática de la soledad. Sí. De la soledad emocional, inclusive, ¿no? Subrayándolo un poquito más. Y saber que están vinculadas en el mundo real, pues le da otro nivel así ya mucho más poderoso, ¿no? Y sobre todo teniendo tantos años de distancia entre ambas películas. Entonces me parece que es una gran aportación, Ivanovich. Pues ahí están. Y espera, una más. Sí. Más que ni siquiera estoy seguro de esto, pero creo. Joaquín Phoenix y Rooney Mara, según yo, son pareja en la vida real y según yo se conocieron en Her. Entonces es otra conexión de la vida real. Sí, yo soy malísimo para el chisme. Cuando me lo sé, está padre, se te da curiosidad, ¿no? Como lo que estabas comentando de Sofía Coppola y Spike Jonze.
Esta no me la sé de Rooney Mara y Joaquín Phoenix. Según yo, sí. Y por ahí sale Chris Muy Pratt. bien. Oye, Amy Adams, el elenco secundario también está padre. Adams. Sí, Amy Adams es una amiga, brevemente se supone que habría sido su pareja universitaria, es su vecina, tienen esta conexión interesante. Chris Pratt sale de recepcionista de la chamba de Joaquín Phoenix. Otro dato curioso, Samantha Morton, ¿cómo es Morton? ¿Es Samantha? No. Sí. Samantha Morton fue la voz original. Se cambió en postproducción. Una gran actriz, pero seguramente necesitaban algo más. Y debo decir que sin conocer los audios de Samantha Morton, el trabajo de Scarlett es espléndido. Es espléndido, de verdad. Y sí cuesta trabajo pensar que, pues, al final de cuentas, nunca hubo esa interacción. Sí tuvieron que filmar, ya previo al estreno de la película, algunas escenas adicionales por el cambio de actriz, de voz, pero realmente todo se trabajó gracias a la magia de la edición y de las interpretaciones, a final de cuentas, Iván. Sí, totalmente. Pues no sé si tengas algún otro comentario sobre estas o pasamos a... ¿Sí tienes? Reiterar que las dos valen muchísimo la pena. Toy Story 5 en cartelera. Decía yo desde la semana pasada que hay funciones en la versión original en inglés. Búsquelas en su cine favorito. No son muchas, por supuesto, como es película familiar, casi todas vienen dobladas, pero sí hay por ahí. Y Her o Ella, de Spike Jonze, en varias plataformas, incluyendo HBO Max. Sí. Pues vámonos a nuestra sección de, bueno, no sé ni para qué, bueno, no sé si tuviste algo, nuestra sección de otras cosas que vimos esta semana. Yo no vi absolutamente nada porque encontré un servicio, ya lo conocía desde hace mucho, pero por fin me suscribí a un servicio de streaming nuevo, no es nuevo, un nuevo para mí, se llama Dropout y es pura comedia, son puros cosas de improvisación, son puros juegos, para la gente que nos gusta la comedia, es una plataforma increíble. Dropout se llama, entonces nada más he estado viendo contenido de ellos. No he visto absolutamente nada más que estas dos y eso. Entonces. Bueno, yo les he estado platicando a lo largo de estas semanas y meses, inclusive, que hemos estado haciendo un repaso de las películas de Batman, desde la película de Batman de la serie del 66. Pasando por la mejor, que es Batman Forever. ¿Y después? Ahorita estamos en The Dark Knight. Acabamos de volver a ver The Dark Knight y de verdad, qué bárbaro. Uno termina refrendando la razón por la cual tal o cual película impactó personalmente, también diría yo globalmente, éxito de taquilla, Oscar, después de su fallecimiento, a Heath Ledger, pero es una espléndida película. Y a pesar de que tengo muchas escenas muy claras que recuerdo, pero como el robo del inicial, la gran persecución en el Batimóvil, de noche en la ciudad, que de verdad es increíble lo que termina sucediendo ahí con un efecto Transformer en la película, pero había muchas otras escenas muy buenas de interacción con los gángsters, con los oficiales de policía, en fin, muy, muy interesante. Me parece que es una película redonda, esas que uno refrenda las 5 estrellas que le puse en Letterboxd originalmente, ahí están de nuevo. Sí, no es de esas películas que hayan bajado de nivel o que digas, no, tal vez me gustó mucho por el impacto inicial que tuve. No, de verdad que extraordinaria. También, por cierto, como todas las películas de Warner, está en la plataforma de HBO Max. Pensé, ahorita estaba buscando porque Her, ella, la fotografía Hoyte van Hoytema, que ha trabajado mucho con Nolan, y dije, a lo mejor también fotografía esa, pero no, fue Wally Pfister. Todavía no empezaron a trabajar juntos. La primera pero fue Interestelar. Si queremos encontrar conexión, pues Joaquín Phoenix es otra de las grandes interpretaciones del personaje de Joker, que es el que hace Heath Ledger en esta película de The Dark Knight. Ya, sí. Y dije, ¿cómo? Sí, ya te entiendo. Muy bien. Listo, Ivanovich. Qué bueno es The Dark Knight, qué padre. Sí, es increíble, es increíble. Está bueno, pues vámonos entonces, si te parece bien y correcto,
Muchas gracias, amigos y amigas, por habernos escuchado o que nos estén viendo en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube o donde sea que ustedes consigan estos podcasts. Hasta la semana que entra. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @JIvánMorales y por favor síganos en @crossoverpodmx y déjenos ahí sus sugerencias de cuáles son sus juguetes favoritos de la infancia. Wow, muy bien. Voy a empezar Excelente. A hacer eso. Claro, claro. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en distintas redes sociales, en el podcast de Cinemanet, Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, en todas las plataformas de podcast, pero por supuesto que aquí también, en Crossover, también en todas las plataformas de podcast, en YouTube y Crossover Pod MX en nuestra cuenta de Instagram. Nosotros, Iván Morales y un servidor Charlie del Río, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo Crossover.